Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables de este martes 28 de marzo de 2023. En un país que tiene casi un 14% de paro, el doble de la media de la OCDE, con un paro juvenil galopante que ya excede, no sé si el 30, el 40%, una salvajada, como si fuéramos Botsuana prácticamente. Que te nombren ministro tiene que ser un chollo, porque últimamente, y esto no es demagogia, es la puñetera verdad, pues el tener garantizada poltrona pública y además de nivel ministerial, nivel secretario de Estado, nivel asesor también me vale, pues es un chollo, porque en la España a la que vamos, pues prácticamente hay que pedir de un día para otro, como decían nuestras abuelas. Hoy han jurado o prometido sus cargos los dos últimos interinos. No voy a volver a contar la anécdota del gran José María Carrascal, de aquel bedel del Ministerio de Economía, al que siempre, pues bueno, el hombre, como llevaba 40 años de conserje, en función del talante del ministro nuevo, le saludaban o le despreciaban. Y él, pues ponía cara de otro interino más, porque él permanecía siempre allí y los ministros iban pasando. Estos no sé si son fijos discontinuos, no sé si son contratos temporales, pero bueno, pues se quedarán unos meses hasta que decaiga la legislatura y consigamos entre todos echar al figura. Lo relevante no es tanto esto, sino los que permanecen en sus cargos. Ya los bozamos ayer y tendremos que seguir hoy hablando de ese asunto. Permanece Belarra, permanece Irene Montero y permanece Marlaska, que hoy se ha llevado un revés judicial muy importante en forma de tirón de orejas del Tribunal Supremo. Por tanto, no cabe ya recurso contra esa decisión sobre restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, y tiene un plazo de 2 meses para hacerlo, al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cometer una ilegalidad. Esto es lo que se ha publicado siempre, es lo que filtraron desde el primer día fuentes muy cercanas a Pérez de los Cobos, fuentes de su entorno. ¿Cuál era? Pues el dar información directamente a su directora general, que era una tal María Gámez, le suena, y al propio ministro, de un asunto que estaba sub judice, algo que es completamente ilegal. Era una investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil y que tenía que, por orden judicial por supuesto, y que tenía que ver con aquella manifestación del 8M, a raíz de la cual pues comenzó toda la infección y toda la desgracia que nos ha tenido de una forma, pues en fin, durante 2 años encerrados ilegalmente en casa durante algún tiempo y después sufriendo unas consecuencias que aún no hemos superado. Hablaremos de todo esto y hablaremos también de esa desconvocatoria finalmente, gracias a Dios, de la huelga de los letrados de justicia. Por fin, de repente, el Ministerio de Justicia, encabezado por una tal Pilar Job, que dicen que es magistrada, se ha puesto las pilas y en un ratito por la tarde lo han resuelto. Les van a subir el sueldo, 430, 450 euros al mes. ¿Qué es lo relevante de este asunto? Pues que un asunto que llevaba encanallado desde hace meses, prácticamente desde el arranque de este año, de repente se ha resuelto de golpe y porrazo. Más de 700.000 procesos judiciales estaban ralentizados, no suspendidos directamente. ¿Tendrá que ver, son preguntas que yo me hago, a lo mejor son preguntas absurdas, el hecho de que los letrados judiciales, y ahora le pediré a los juristas que tengo en la mesa que me lo aclaren, tengan que estar presentes, personados o como se diga técnicamente en las juntas electorales provinciales? Lo digo porque tenemos elecciones el próximo 28 de mayo y elecciones generales dentro de unos meses, cuando el figura tenga bien. Hablaremos de todo esto y también de alguna cuestión económica. Les presento ya a mis invitados, de derecha a izquierda. Don Cristiano Brown, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. Almudena Negro, ¿cómo estás? Muy buenas, encantada de estar aquí. Te veo on fire en campaña, ¿eh? On fire en campaña, eso sí, con el catarrazo que tenemos todos. Pobre, y con la alergia. Juan Carlos Bermejo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y don David Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Les recuerdo rápidamente las formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, por supuesto, de nuestros distintos canales de YouTube, direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es. También tiene Distrito, canal en Telegram, está en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Hay un WhatsApp por ahí, el 669-728-673.
23 y enviar un texto con el mensaje "Quiero información", les mantendrán al corriente de toda la programación de la cadena. Tienen distintas aplicaciones también que pueden descargarse en sus dispositivos compatibles con todos los sistemas operativos, y si nos ven desde los Estados Unidos, pues también pueden hacerlo desde la plataforma Roku. Y les recuerdo también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan sus objetivos, su peso saludable, y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden hacerlo en www.naturhaus.es o llamando a un teléfono que tengo yo por aquí, el 91 833 1335, visitando la calle Juan Bravo 55, donde les regalarán un test de intolerancia alimentaria. Bueno, abordamos ya el desarrollo de estos asuntos que han ido vertebrando la actualidad de este martes 28. Vamos a ver por qué es de ley. Yo sé que esto es muy aburrido, a mí por lo menos me da una pereza de narices y supongo que ustedes también ver el rollo este. Ya es la quinta crisis de gobierno, ayer se lo decía, que hace el figura durante esta legislatura, y la séptima desde que arrancó su mandato, ahora ya pues casi cinco años. Ha sido una crisis cosmética porque, como la señora Maroto y la señora Darias pues se van de candidatas a intentar competir por las alcaldías de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria, pues ha habido que improvisar y ha habido que poner a un canario, al señor Héctor Gómez, al frente de Turismo y Comercio, y al señor Miñones, que decían que era el hombre fuerte de los socialistas gallegos, nadie le conocía, con lo cual, como serán los demás, pues al frente de Sanidad. Ambos por lo menos tienen algún tipo de estudios de aquello de lo que se supone que va a ser objeto de su competencia, uno porque es técnico en turismo y el otro porque es licenciado en farmacia. Ahí tienen al hombre fuerte de los socialistas gallegos, que había sido delegado del gobierno en Galicia y cuyas obras completas, por lo demás, pues del Padornelo y la Canda para abajo, la verdad es que desconocíamos. Y también al señor Gómez, al señor que fue durante casi un año, talante dialogante decían, igual por eso duró tampoco el hombre, portavoz de los socialistas, del Grupo Socialista en el Congreso, encargado de lo que hace ahora Pachi López, tratar de pastorear a los 120 diputados del Partido Socialista, y que hereda un ministerio prácticamente con escasas competencias. Lo que tiene que ver con turismo puede ser, en lo que tiene que ver con industria, ya se lo explicaba ayer también, el 80% de la pasta que tiene que repartir don Héctor, pues le tienen que dar la blanca o bien la señora Teresa Rivera o bien Nadia Calviño, con lo cual no va a tener demasiado trabajo. Vamos a escuchar, antes de abrir ya el primer turno de debate, porque me parece especialmente escandaloso que se aproveche la mesa del Consejo de Ministros, ya sé que esto es un clásico, pero para hacer campaña. Esto en algunos portavoces del Gobierno, más o menos, pues ha sido bastante bien respetado, y en otros pues ha sido pisoteado, es decir, otros portavoces y portavozas se lo han pasado por el forro de sus caprichos, no siendo la menor de ellas la que tenemos o la que padecemos ahora, doña Isabel Rodríguez, que dedica bastantes menos minutos a dar cuenta de los acuerdos a los que llegan en el Consejo de Ministros que a pegarle bofetadas a la oposición. El Consejo de Ministros ha empezado un poco más tarde, lógicamente, porque estaba toda esta parafernalia de la Jura en Zarzuela, después de te cambio la cartera, te doy 2 besos, la que te deja la cartera dice lo bueno que eres, el otro te agradece también lo bien que lo has hecho durante los últimos meses o durante los últimos años, y después se han ido al Consejo de Ministros, donde allí ya pues han tomado posesión de sus poltronas y se han asegurado lo que yo les decía al principio, un puesto de trabajo que cada vez se le niega a un número mayor de españoles. Isabel Rodríguez aprovechaba la rueda de prensa de esta mañana para pegarle un viaje, en este caso a Alberto Núñez Feijóo, pues dentro del mal estilo que caracteriza a esta portavoz. Vamos a escucharla. Pues sí, el Gobierno desearía contar, creo que el Gobierno y toda España, desearía contar con una oposición leal que albergara sentido de Estado. Pero la realidad es que no la tenemos. Es que el problema que usted plantea tiene un responsable, que es el Partido Popular y quien hoy lo dirige, el señor Feijóo, que chantajea a la democracia española y tiene como rehén al Poder Judicial. Y eso, lamentablemente, el Gobierno no tiene margen de actuación para cambiarlo. Se lo podemos pedir cada día y se lo vuelvo a pedir esta misma mañana.
que atiendan la necesidad de este país para dar respuesta a lo que es un cumplimiento constitucional. Pues sí, nos gustaría tener una oposición leal, una oposición con sentido de Estado, pero no la tenemos. Fíjense ustedes, podemos repasar los acontecimientos más importantes de la semana que acaba de suceder. El líder de la oposición, responsable del Partido Popular, el señor Feijóo, fue a Bruselas a criticar una reforma de pensiones que es buena para 10 millones de pensionistas, que es buena para el futuro de los pensionistas en nuestro país, que da cumplimiento a los compromisos con Europa y, por tanto, a ese cuarto desembolso. Se fue a Bruselas de nuevo a criticar a España y a la reforma de las pensiones. Y eso es mala fe. Eso es mala fe. Después se atreve a criticar la presencia de España en la cumbre iberoamericana, desconociendo totalmente un mínimo de relaciones exteriores a alguien que aspira a presidir el Gobierno de España. Eso le llamo insolvencia. Pero es que ya lo de la curandera, permítanme, que es que yo ya no sé eso qué es. ¿Qué es eso? Quizás eso es la única respuesta que podemos encontrar a todos estos desatinos. Quizás es la única explicación que podemos encontrar a que el líder de la oposición, día sí y día también, actúe contra los intereses de España. Bueno, dice que ¿qué es eso de la curandera? Ahora lo vamos a explicar, porque eso es una chorrada como un día de fiesta y es una anécdota, pero se agarran a esto porque están muy nerviosos. Digo lo mismo que decía ayer yo con respecto a Pilar Alegría. El señor Feijóo, pues te podrá caer mejor o peor, se podrá estar más o menos de acuerdo con él, pero hombre, es un tipo que ha conseguido 4 mayorías absolutas en Galicia. ¿Estas quiénes son? ¿Qué han hecho en la vida? ¿Qué ha hecho en la vida Pilar Alegría? ¿Qué ha hecho en la vida Isabel Rodríguez? ¿Por qué están ahí? Doña Almudena Negro, empiezo por usted, no por una cuestión de machismo, sino porque es usted, bueno, pues la persona del Partido Popular que tengo en la mesa. Después del mitin de la portavoz del Gobierno, pues le toca. Y aunque no fuera así, no es machismo. Empezaría igual. A mí me encanta eso del ladies first. Se lo agradezco mucho. Vamos, faltaba más. Bueno, vamos a ver, para empezar, yo mientras estaba hablando Isabel Rodríguez estaba pensando en Rosa Conde, sí, ¿no? Que seguro que muchos de nuestros telespectadores recordarán, y yo diría, Rosa Conde, otros vendrán que buena tarán. Y efectivamente, es que esto ha sido absolutamente impresentable. Además de impresentable, es autoritario, porque está confundiendo gobierno con partido. Quienes confunden las instituciones con el partido es gente que no sabe en qué consiste la democracia. Pero es que además ha dicho 2 cuestiones que suele decir el Partido Socialista para exigir sumisión a la oposición. Es cuando se habla de oposición leal y sentido de Estado. Esto viene a decir, usted tiene que hacer lo que nosotros del Partido Socialista o la extrema izquierda o el grupo populista de turno dicta. El sentido de Estado consiste en deberte a los ciudadanos, no a la señora Isabel Rodríguez ni al señor Pedro Sánchez. Pero es que es más, además, esto de la curandera, mira, la pastora a la que están haciendo alusión está sacando a chavales de la droga. A mí me gustaría saber ¿qué ha hecho esta tal Isabel Rodríguez por un solo españolito de a pie? Porque esta es de las que ha nombrado Pedro Sánchez, que ya no cumple con la perspectiva de género y la paridad, creo, con el nombramiento de nuevos ministros. No, al revés, cumple porque si no hubiera tenido que cesar alguno. Y como usted decía, ¿pero qué han escrito? ¿Y cómo se permite el lujo de hablar así del jefe de la oposición, no en un mitin de su partido? Que ahí yo no diría nada, diría boca callada, es un acto de partido, no hay nada que decir. Es que está hablando desde Moncloa, como portavoz del Gobierno. Esta gente es autoritaria y esta es una clara muestra de ello. Cristiano Brown, bueno, empiece usted por donde quiera. A mí me ha parecido bien arrancar por aquí porque todo lo que hemos visto por delante pues no es más que la parafernalia habitual. No voy tampoco a relativizarla, la democracia también y el Estado de Derecho tienen mucho de aspectos formales y de símbolos, por supuesto, pero era por entrar ya directamente en arena política. O, bueno, pues no lo sé, ¿qué espera usted de estos nuevos ministros? ¿Cuánto le queda a la legislatura? Porque crecen las voces, Cristiano, y lo hablábamos antes de arrancar este directo, crecen las voces y quizás de ahí el nerviosismo de los distintos portavoces socialistas y gubernamentales que apuntan incluso a una convocatoria, bueno, adelantada no, porque
3 años y medio ya se consideraría técnicamente terminada la legislatura, ¿no? Es como matar pues una legislatura cuando le quedan 2 o 3 meses, pero que podrían adelantarse al verano. Bueno, dependerá todo de lo que ocurra en los próximos comicios de 28 de mayo. A finales de mayo tenemos elecciones municipales y autonómicas y creo que Sánchez ahí tiene un importante papel que jugar, porque el Partido Socialista, como partido implantado en todo el territorio nacional, depende mucho de esos resultados para poder continuar con esa labor institucional. Yo lo que me gustaría que no ocurriese fuese en que las instituciones cada vez se vean más perjudicadas por ese nerviosismo electoral que mencionabais anteriormente. Sí se le nota a la portavoz del Gobierno ese nerviosismo. Tienen que entender que están dando cuenta de las resoluciones del Consejo de Ministros y no están en un meeting de fin de semana de su partido político, con lo cual tienen que respetar las instituciones. Pero estamos viviendo una época que las instituciones se están viendo pisoteadas, donde no se respeta ni siquiera a los propios diputados del Congreso, su debate, su posición, sus enmiendas, su trabajo, porque al final se hace todo según dicta Pedro Sánchez desde Moncloa. Con lo cual no existe ese Partido Socialista que en su día pues pudiera tener esos varones críticos, y hace falta mucho examen de conciencia dentro de los partidos políticos si quieren regenerar la democracia y si quieren que la ciudadanía se conecte con ese mensaje político que quieren trasladar el día de mañana. Creo que hay unas elecciones claves que dependerá mucho de lo que ocurra el 28 de mayo para estas generales, porque podríamos decir, si tiene un mal resultado el Partido Socialista, ¿se va a aferrar Sánchez al poder? Acostumbrado a que Sánchez suele aferrarse siempre al poder, lo que podríamos pensar también es que va a seguir perdiendo votos como no convoque elecciones pronto. Y es que la catástrofe puede ser aún mayor si intenta alejar esos comicios, esas elecciones generales. Con lo cual, si hay un mal resultado en mayo, yo soy partidario de que convoque elecciones lo antes posible. Puede ser que su estrategia sea distinta y pretenda la patada hacia adelante para ver si consigue darle la vuelta a la tortilla, pero la situación ya está sumamente complicada. Si tiene un resultado medianamente decente el Partido Socialista, pues hombre, intentará alargar la legislatura y posiblemente pudiera alargar hasta final de año, hasta principios del año que viene, aunque técnicamente cumpliría los 4 años en noviembre. Es decir, hay mecanismos que le permiten alargar esa convocatoria electoral. Pero vamos, que el nerviosismo que veíamos previo, es verdad que ha tenido un balón de aire fresco el sanchismo ahora mismo, porque teníamos una crisis con el Tito Berni, teníamos la crisis de la ley del sí es sí, teníamos una serie de crisis alrededor del gobierno y la división entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, y parece que en las últimas semanas ha tenido algún tipo de balón de aire fresco el señor Sánchez. Pero, de verdad, espera muchísima tensión política en nuestro país de aquí hasta los próximos comicios de mayo. Bermejo, por ir a lo suyo, no es baladí el hecho de que el 30 de junio nos ponen el chaleco y la estrella y somos los sheriffs de Europa durante 6 meses. No sé si esto va a influir algo en lo que estamos hablando o no. Segundo, hay pendiente, me parece que es el 4.º tramo, ¿no?, del manguerazo, si no me falla la cuenta, de los fondos europeos. Leía yo esta mañana que a Meloni le quieren cortar el grifo de 19.000 millones que estaba esperando, y por otra parte, por ir a don Héctor Gómez, por ejemplo, también leía hace algunas horas, por documentarme un poco, porque no puede uno saber de todo, que tiene que repartir, con el permiso de Rivera y Calviño, insisto, 4.000 millones en distintos PERTEs. Está el tema del coche eléctrico, está el tema naval, está parte de cuestiones agroalimentarias. ¿Eso va a influir en que Pedro Sánchez, a pesar de que tenga un pésimo resultado, quiera apurar hasta el final? ¿Cómo lo ve usted? No, va a decir que se lo pregunta Pedro Sánchez. No, yo creo que no va a influir. Quiero decir, si yo fuera Pedro Sánchez ahora mismo, alargaría todo lo que pueda. Porque las opciones de que mis adversarios hagan alguna trastada son muy altas. y de parte de sus compañeros. No hay más que oír a este fin de semana, sin ir más lejos, ¿no?, a algunas personas del PP y esos actos que organizan, que yo no sé, yo creo que han debido fichar al de Ciudadanos, al de la campaña de Ciudadanos, lo han debido fichar. ¿Quién era? En el PP. Arrimadas. Los del perro del huele a leche, pues estos los han debido de... Ah, pensaba que decías Arrimadas, la que gana elecciones, la que Arrimada presenta la investidura. Sí, bueno, quiero decir, me da igual, pensé. Vosotros mismos. No, pero que me gusta a mí esto, hombre, que empiecen ustedes ahí ya si es que yo, el fuego dialéctico. Yo estoy aquí en la barrera y me lo paso bomba, no estás en la barrera, estás en Ciudadanos. Sí, pero
da igual. No engañes a la audiencia. Igual que yo estoy en el PP, tú estás en la audiencia Ciudadanos. ya me conoce perfectamente. Ya, pero no digas yo estoy en la barrera, porque a mí esto de lo de yo estoy en política, si yo hubiera pero no dirigido soy a Ciudadanos, político, ni existiríais. Pero bueno, a lo que voy. Creí que iba a decir ni existiría Ciudadanos. Gracias. No existiría el PP, vamos. Porque hoy ya no existiría. Bueno, seríais un, no sé, un residuo de eso. Pero bueno. Pero claro, es muy difícil que llegue ese momento. A lo mejor un día lo vemos. El que alguien haya, no sé, en este país algún político con sentido común. Yo creo que hay muchos y en todos los partidos. Pero no les dejan, les dan codazo. Y en todos los partidos. Alío Bermejo, están nerviosos los socialistas. Alío. No va a convocar elecciones ni leches, o sea, va a apurar hasta el final, porque además es donde mejor se desenvuelve, en los entornos, digamos, mediáticos, y le va a dar mucha publicidad a la presidencia europea. Ahora se va a reunir ni más ni menos que con el... Oye, dentro de unas horas está con el chino. Claro, joder, o sea, nos guste o no, Sánchez... Que eso da un voto? Mira, bueno, yo no sé si dará votos, pero le da fotos nos guste o no, Sánchez se desenvuelve muy bien en la política exterior. Me jode decirlo, pero lo hace. Pero es que es verdad. Sobre todo con Joe Biden. No, es que es verdad, porque mira, nos acaban de prorrogar hasta el 31 de diciembre, que ahora mismo no sirve para nada. Se va a desenvolver pero a lo mejor, oye, un momento, sí, córtenle el micrófono. No, déjeme terminar a Bermejo un par de frases. Sea usted buena, venga. Es decir, nos guste o no. Han prorrogado hasta el 31 de diciembre, que le iba a preguntar luego por el gas, pero bueno, ya lo puede usted empezar a comentar. Es decir, que ahora no nos sirve de nada, pero a lo mejor en verano nos viene muy bien, porque cuando haga falta el gas de verdad... Pero nos suben el tope a 65 euros. Bueno, pero quiero decir, pero eso es porque te hace alguien caso ahí. O sea, eso está claro, porque seas más guapo, por lo que sea. ¿Qué quiere decir? Si que sube o que baja el gas, lo estoy preguntando. No, que sube, que subirá un poquito. No, vamos a ver, el gas ahora mismo, bueno, lo hablamos de eso luego. No, sí, explíquelo en 2 minutos, sí, porque es que si no luego nos vamos a liar con Marlaska y con otros rollos y ya no vamos a volver a esto. El gas, hoy tenemos tanto gas almacenado en Europa y en el mundo, pero sobre todo en Europa, tenemos tantísimo gas almacenado. Menos mal, ¿no? Pues estábamos todos que hoy el precio del gas, pues es que está por los suelos. Es decir, jamás ha estado el precio del gas y de los futuros del gas más bajos que ahora. Vamos, bueno, jamás no, a lo mejor el siglo pasado estaba más bajo, pero si ponemos la inflación seguro que estaba también más caro. Pero esto tendrá una fecha de caducidad, lógicamente, porque en cuanto necesitemos otra vez el gas para suplir la demanda, y cuando ya nos soplen los vientos y los días que no haya no sé qué, pues entonces tendremos que tirar de gas. ¿Cuándo? Pues probablemente en junio, cuando empiece otra vez a hacer un calor del copón, y entonces tendremos que tirar de gas. Y ahí volverá el gas otra vez a subir. Estar en una excepción de esa, pues nos ayudará a los consumidores, sobre todo a los que estéis en la tarifa regulada, no en lo que dice el de los tontos, ese otro. Pero son muy poquitos. Pues seguramente, regulada, ¿no? yo estoy ahí. Y yo me cambié. Pagaremos menos, yo qué sé, pero vamos, es que es así. Carlos, ¿sabes que un minuto al Almudena y le doy ya minutos a David. Si estás diciendo que el gas está tan bajo, perdona, es que soy lega en esta materia. Entonces, si estás diciendo que el precio del gas está tan bajo, ¿cómo puede ser que a mí me esté contando gente mayor que les ha triplicado la factura del gas con respecto al año pasado? La que han pagado ahora de este mes, vamos. Pues eso puede ser porque les han timado. No, es que está a 1,5 en las comercializadoras libres. No, pero por eso que les han tomado el pelo. El año pasado mucha gente les llamaron los teleoperadores y no sé qué, convenciéndoles. El año pasado, por estas fechas que estaban los recibos ya, que salían, entonces mucha gente les convencieron que se cambiara a la tarifa libre esta. Sí. Y ahora, cuando se renueva el mercado de el contrato de esa tarifa, se actualizan los precios conforme a lo que han firmado, que la mayoría no lo mira, y les pega una subida del copón. Pero del triple, y gente mayor que no sabe cómo pagar la factura. Sí, por eso, porque no está regulada esa tarifa es un mercado libre. Pero me extraña que digas que es mercado libre y que el precio del gas ha bajado. No, una cosa es comprar el gas como... Una cosa es comprar el gas como
pues tú como proveedor de servicio de gas, o sea, yo no sé, pues el Naturgy ese o lo que sea, pues va a comprar el gas, va y dice, venga, voy a comprar. Bueno. Ahora le sale muy barato. Venga. Y sin embargo triplica el precio. Pero le puede estar triplicando a muchos usuarios la tarifa porque han firmado un contrato que es así. Valga este paréntesis del gas que me ha venido a mí bien, porque si no luego ya verían cómo se nos iba el debate a otros derroteros y no lo íbamos a recuperar. Volvemos al hilo principal, que era el político. Don David, nuevos ministros, dos tíos que, bueno, pues estos, claro, como ahora ya los contratos temporales han decaído, ahora son todos fijos discontinuos, bueno, estos no van a ser fijos discontinuos, estos tienen por lo menos curro garantizado hasta que el figura disuelva y hasta, bueno, pues que haya elecciones y un nuevo gobierno y tal, ¿no? Lo cual en la España a la que vamos no está mal. Pero si como dice Juan Carlos Bermejo, por seguir su hilo, está jugando también sus cartas desde el punto de vista internacional, se está desenvolviendo tan bien en los medios de comunicación, he dicho y quería decir el señor presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Castejón, que luego me dicen que soy poco respetuoso, a quien Dios guarde muchos años personalmente, políticamente, que se lo lleven lo más lejos posible, porque están tan nerviosos, David. Yo les veo crispados. Las encuestas no les son favorables y las que ellos manejan tampoco. Pues ellos le están intoxicando a media caverna. Venga, lo voy a decir solamente una vez, a media paracuellos mediática y parte de la otra media, de que les van de puñetera madre, mejor que las que publica Michavila y tal. No, las mejores encuestas que se manejan en política siempre son las que tiene Moncloa, eso es una realidad. Es decir, los partidos las encargan y bueno, pues las vemos o no las vemos. Yo cuando ocupé cargos de responsabilidad veía las encuestas y más o menos te hacéis una idea. Pero desde luego quien maneja los datos reales es el propio gobierno. El propio gobierno sabe perfectamente cómo le va la feria. Y la feria le va pues de tal forma que no va a convocar elecciones anticipadas. Yo lo he dicho aquí muchas veces, es decir, por estrategia política no las va a convocar. Ajá. Es una cosa evidente, es decir, va a agotar la legislatura, de hecho, 9 meses vista que convoque elecciones no es anticipar elecciones, por tanto, pues, bueno, pues estaremos aquí aguantando el tirón estoicamente. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Pues un movimiento de gobierno que era obligatorio, es decir, se le marchan 2 personas a alcaldías y era obligatorio en clave política y en clave interna, en clave del partido, únicamente. Es decir, no ha tocado a ministros que tenía que tocar, entre ellos pues a Marlaska, ¿no? Con el varapalo que le han dado hoy, entre otras cosas, y otros muchos, es decir, a la de Igualdad, que también se la podía haber llevado por delante, etcétera, etcétera. Esto no lo toca. ¿Por qué no lo toca? Pues porque es el equilibrio que mantiene el gobierno. Es decir, es así. Es decir, es un equilibrio al que estamos los españoles condenados a estar en él. Decía usted antes, dice, no, la Unión Europea nos vendrá bien. A ver, es decir, la Unión Europea a los españoles nos importa un pito, sinceramente es así. Pues nosotros a ellos ni le cuento. Y nosotros a ellos menos todavía. Pero no olvidemos que hay una anécdota del general Franco, que si se puede nombrar, es decir, que cuando sus ministros le fueron a presentar un proyecto, le contaban las bondades del proyecto y Franco lo miraba atentamente y de repente dijo, papeles, señores, papeles. Bueno, pues eso si lo traducimos en clave política, los papeles son Sánchez en las fotografías de la cumbre europea y de la presidencia de gobierno. Es decir, a los españoles les va a importar un pito que sea el presidente de turno, pero lo que sí que es cierto es que le va a granjear titulares y le va a granjear reuniones a las que no va a tener acceso de otra forma si no es ahí. Entonces eso se va a usar de forma política y Moncloa lo sabe hacer muy bien y el Partido Socialista lo sabe hacer muy bien y lo va a hacer. Va a usar políticamente esa situación de esos 6 meses para intentar arrascar votos que las encuestas le están negando. Yo creo que la gente está tan hasta las narices que, vamos, en esta ocasión por mucho que se empeñen, pero bueno, aquí hasta el rabo todo es toro. Primer corte de publicidad, 1 minuto y regresamos de inmediato. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar.
Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos en Los Intocables. Hemos pasado pues unos años malos, las cosas como son, no solamente por el figura y sus compinches, que también, sino porque hemos sufrido una desgracia, que se ha acrecentado, por cierto, con ellos, pero bueno, una desgracia que nos ha tenido incluso durante algún tiempo, que lamentablemente aún no hemos borrado de nuestra memoria, pues encerrados en nuestros domicilios y asumiendo tareas para las que no estábamos preparados o no estábamos acostumbrados. Cuidado de familiares, teletrabajo, etcétera, tareas que nos han podido estresar o en algunos casos incluso llegar a afectar a nuestro sueño. Hoy les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Lo pueden pedir en la web parafarmaciamundonatural.es o también llamando al 91 446 0000. Pues vuelvo a usted, don David Gómez, para que me explique algo que aquí le hemos dado los minutos que yo creo que requería el asunto, porque siempre hemos defendido que era una noticia que no siempre ha ocupado titulares ni portadas de los grandes medios, pero que, vamos, nos parecía medular, nos parecía muy importante en función del volumen de juicios, pues que estaban directamente suspendidos. La primera vez que hablamos, ¿te acuerdas, David? Eran 300 y pico mil los que estaban suspendidos. Yo he oído hace unos días, llegué a escuchar ya más de medio millón y esta mañana he oído en alguna emisora de radio, me ha parecido una salvajada, pero bueno, como también hemos comentado que esto iba, no sé si lo decías tú un día o lo decía Dalmau o lo decía Fanego, me parece, iba, digamos, en una proporción geométrica, no aritmética, más de 700.000 juicios, procesos judiciales suspendidos. Cuelga de los letrados de la Administración de Justicia, vulgo o antes llamados secretarios judiciales. Bueno, criticábamos, o más que criticar, no nos explicábamos la inacción del Ministerio de Justicia y de su titular, la señora Job, que además es jueza, es magistrada,
huelga, ¿no? Nos llamaba mucho la atención, no podíamos entenderlo, porque es algo que afecta pues a todo, divorcios, yo qué sé, embargos, quiebras de empresas. Hay gente que ha tenido que cerrar estas semanas pues porque mientras estaba el proceso pues un poco subyúdice y tal, pues tenía que tomar una determinación, no tenía liquidez, tal, porque otra derivada, bueno, ahora le dejo a usted que lo va a explicar mucho mejor que yo, es que había más de 1.200.000 euros, creo que recuerdo bien el dato de memoria, de dinero retenido en lo que se llaman pues las cuentas donde se quedan consignadas las cantidades, pues por embargos o por provisiones o por historias y tal. De repente en los últimos días, y esta mañana ya pues se ha firmado un acuerdo o un principio de acuerdo, usted me dirá, le han entrado las prisas al gobierno, le ha entrado el furor a la señora Job o a su equipo y han firmado un acuerdo que los propios, ahora os voy a pedir el total antes de darle la palabra a David, de uno de los representantes de este colectivo, le ha entrado el furor, digo, y ha firmado un acuerdo con ellos, un principio de acuerdo que les ha sabido a poco, decían que era un acuerdo un poco amargo, pero que ha desbloqueado la situación. Ellos llegaron a pedir hasta 1.000 o 1.100 euros de aumento mensual lineal. No sabíamos si esto pues era lo que tenía que estar en ley o no, pero bueno, era lo que pedían. Creo que la cosa ha quedado entre 430 y 450 euros más al mes, que es bastante dinero, insisto, no sé si es suficiente o no, no estoy capacitado técnicamente para valorarlo. Mi pregunta es, quiero decir, primero, celebrar que este conflicto, que era muy importante y afectaba a millones de personas en España, se haya resuelto. Lo segundo, ¿por qué ahora de repente? ¿Tendrá algo que ver, don David? Luego os pido, pero quiero primero que hable David Gómez. ¿Tendrá algo que ver que los letrados de la Administración de Justicia son parte importante de las juntas electorales provinciales, por ejemplo, y en la Junta Electoral Central, en los próximos procesos electorales? Esto es una tontería en la que pensaba yo esta mañana, mientras afeitarme no, como es obvio, pero me recortaba un poco la barba por aquí. Bueno, no es ninguna tontería. La mayoría de la gente no sabe que las elecciones no solo la conforman los políticos, las listas, etcétera, etcétera, sino que detrás de todo esto hay mucha gente que trabaja para que las elecciones salgan adelante. Entre ellos, las audiencias provinciales de toda España, que conforman las juntas electorales. Y esas juntas electorales las preside normalmente un magistrado y está asistida, lógicamente, por un letrado de la Administración de Justicia o diversos letrados que ayudan, depende del volumen que tenga la Junta Electoral. Mira tú, qué casualidad. Entonces, efectivamente, algo tiene que ver, hay elecciones a la vuelta de la esquina y lo que no se puede tener es a los letrados en huelga cuando son absolutamente necesarios para iniciar el procedimiento, el procedimiento democrático. O sea, el pistoletazo de salida lo da la Junta Electoral Central y va cayendo como en cascada al resto de juntas electorales que son las provinciales. Entonces, son fundamentales, claro, hay un cuerpo de funcionarios de justicia fundamental. ¿Te parece, David? Vamos a escuchar el total, preparádmelo, de este señor que se llama Yáñez, creo que es fiscal, y era, bueno, es uno de los representantes sindicales de estos señores, ¿no? del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, que explicaba en 1 minuto y medio, un poquito menos, bueno, pues más o menos los términos del acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Justicia. Sí, hasta esta misma noche, hasta las 2 de la madrugada, hemos estado trabajando en el documento final. Tengo que decir que lo hemos firmado y que por lo tanto ha concluido la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Tengo que decir que tenemos todos una sensación agridulce, claro, porque para llegar a este acuerdo ambas partes hemos tenido que renunciar a aspectos importantes, pero creo que era lo que procedía a hacer en estos momentos. Tenemos que agradecer la intervención destacada del Ministerio de Hacienda y Función Pública, especialmente a la Secretaría de Estado de Función Pública, para desencallar el asunto, y también al Secretario General de Administración de Justicia, el señor Olmedo, que no lo olvidemos es el superior jerárquico de todos los letrados de la Administración de Justicia. También quiero aprovechar para agradecer muy especialmente a todos los compañeros letradas y letrados de la Administración de Justicia que se han movilizado desde el primer momento en todo el territorio nacional de una punta a otra y sin cuya participación masiva no habría sido posible alcanzar ningún tipo de acuerdo. Quiero también agradeceros a los medios de comunicación por habernos acompañado en este camino y haber explicado todo el conflicto a los ciudadanos y evidentemente a los ciudadanos que al final han sido los paganos de esta situación y los que se han visto perjudicados por este conflicto que debería haber acabado antes.
Bueno, don David, vamos a recordar, por si alguien, hemos hablado, insisto, ya en varios programas de este asunto, pero vamos a recordar un poco la relevancia y el papel de los que mucha gente sigue conociendo como secretarios judiciales y sobre todo han estado pues unos 3 meses o 2 meses y medio en huelga. La pelota que se ha generado en los juzgados de toda España es de ovación y vuelta al ruedo. Esto igual exagero, usted me dirá, pero puede tardar años incluso en desatascarse muchos procesos. Bueno, ¿o no? Pregunto. Sí. Efectivamente, los secretarios judiciales, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, desde mi punto de vista un error absoluto llamarlos letrados de la Administración de Justicia, pero son secretarios judiciales. Esto a los ingleses no les hubiera pasado. A los españoles sí lo cambiamos el nombre, pero bueno, aquello porque no parezca el secretario del juzgado, pero realmente es lo que es. Entonces, la pelota es sobre pelota. Ojo. Es decir, estamos diciendo que este parón, que ha venido desde diciembre más o menos, va a generar una pelota importante. Tal es así que hay 475.000 demandas sin admisión a trámite. O sea, medio millón de demandas de ciudadanos de a pie que ni siquiera todavía se ha sentado un funcionario a decir se admite a trámite. Lo que significa que hay 475.000 juicios, alguno menos, un 20% menos, no todo llegará a juicio, que se tendrán que señalar en algún momento. El año tiene 365 días y se hablaba de que iban a habilitar el mes de agosto como hábil, pero bueno... Si lo quieren habilitar, que lo habiliten para ellos. Desde luego los letrados de a pie como yo, no vamos a ir yo no voy a ir a un juzgado en un mes de agosto porque no tengo vacaciones durante todo el año y desde luego no las pienso perder en el mes de agosto. Vamos, eso creo que es una máxima que el Colegio de Abogados tendrá que defender, porque ya nos hicieron trabajar 15 días en agosto. Bueno, es que no es culpa de ustedes. Para nada. Ustedes han sido víctimas, es más. Y le voy a decir por qué. Es que a mí me parece fenomenal que la gente reivindique sus derechos económicos, pero lo que no se puede jugar es con los ciudadanos. Es decir, hay secretarios judiciales que se merecen el aumento, yo le digo que no, y otros muchos no. Es decir, porque si a mí me dijeran, es que los juzgados de España funcionan perfectamente, pero del 100% de los juzgados pueden funcionar un 15%, un 20%, por ser generosos un 30%. El resto no funcionan bien. No sé si es culpa del secretario, no lo tengo ni idea, pero desde luego el secretario es la... Por falta de medios, porque hay una cosa, y perdóneme, o sea, hay juzgados muy importantes, no de capitales de provincia, lo que antes se llamaba, no sé si se sigue llamando así, partidos judiciales, donde sigue habiendo legajos en los cuartos de baño y que no están informatizados. Es muy curioso, los letrados de Administración de Justicia de las provincias funcionan bastante mejor que el resto de letrados de ciudades importantes, esa es una realidad. Es decir, si estás a Castilla y León, pues en mi tierra, la acumulación de papel, por decirlo de alguna forma, es escasa. Si te vienes a Madrid, Barcelona o plazas importantes, pues entonces estamos hablando de otra historia, ¿no? Claro. Pero lo que sí que es cierto es que se estaban pegando por 1.100 euros al mes. Vamos a recordar que un letrado de la Administración de Justicia cobra así de salida 50.000 euros al año, así de salida. O sea, entre 3.500 a 4.500 euros mensuales en esa horquilla está. Entonces, el hecho de pedir más dinero de cara al contribuyente a mí me parece una absoluta vergüenza, dicho de paso. ¿Por qué? Lo que querían era que les equipararan al nivel 30, ¿no? El grupo de la Administración, pues como los jueces. Está ocurriendo otra cosa a continuación, es decir, a los jueces está ocurriendo otra cosa a continuación que ocurrirá. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque realmente lo que hace falta en la justicia no es que le suban el sueldo a los letrados. Sinceramente, es medios, es juzgados, son funcionarios, es agilidad en los procedimientos, es agilidad en las leyes. Es decir, no le hace falta que le suba el sueldo a los letrados. Es decir, yo entiendo que es una reivindicación salarial y como trabajadores tienen derecho a ella y es muy defendible y es lo que han hecho, pero desde luego la paralización judicial la van a pagar los españoles. Eso es una realidad. La falta de cintura del Ministerio de Justicia, absoluta. Desinterés, absoluta. Es decir, ha tenido un desinterés total en solucionar este problema porque a este mismo acuerdo podíamos haber llegado hace meses. Estaba liada con la ley del sí es sí. Claro, hace meses y por lo tanto pues podíamos haber desencajenado esto. Hay que decir un dato muy importante, es decir, la paralización de los juzgados durante este tiempo ha sido mayor que en la etapa del COVID. Es decir, durante el COVID no hubo tanta paralización de procedimientos judiciales como ha habido en la actualidad. Y solo ha habido un juez al que hay que quitarse el sombrero, es un juez de Gijón o en Oviedo, de Gijón, de por ahí arriba, que ha dicho que mire, hay dos derechos fundamentales que yo tengo que salvaguardar. Uno, el derecho de huelga de los secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia. Dos, el derecho del justiciable a recibir justicia. A la tutela judicial, y ha primado el derecho del justiciable. Entonces, bueno,
Me alegro que se haya solventado este tema, pero ya se escuchan voces, esta mañana ya se han escuchado, de que ahora vamos a empezar con la huelga de los funcionarios de justicia, ya lo que nos faltaba. Y los siguientes serán sus señorías, que lógicamente querrán que se les suba el sueldo, pues porque se le ha subido el sueldo a los letrados. Y porque están hasta las narices de este gobierno, que además les insulta. Después escucharé a Cristiano y a Juan Carlos, pero Almudena, tú eres... Más que una opinión, es una pregunta, porque habéis comentado que se han atascado 475.000 casos. Bueno, me imagino que esto incluye la vía penal. Sí. Y esto porque me preocupa, porque de verdad yo estoy harta de ver sentencias de gente que ha entrado a robar en una casa y como han tardado 5 años en juzgarles, encima le aplican al criminal las dilaciones indebidas. O sea, es que encima quien se va de rositas de todo esto, de estos retrasos en los juzgados, no son las víctimas. Yo puedo contar un caso Entonces te quería mío personal preguntar por esto. Que yo tengo hoy un padre que lleva 1 año y medio sin ver a su hijo porque su madre se niega a cumplir el... No, pero te hablo de casos de robos, por ejemplo. Sí, pero es que la casuística es muy difícil, pero me da igual. Es decir, y embargos y quiebras de empresas. De un menor que tiene 8 años, es decir, porque un robo es un robo, te han robado, punto. Te tienen que residir el dinero. Se beneficia al criminal encima. Además, a mayores de que se beneficia al criminal, pero en el caso de un niño, de un menor, es decir, el menor crece. Claro. El menor lleva 1 año y medio sin ver a su padre. Entonces, el menor, lo que va a ocurrir es que su padre es un extraño para él en un momento determinado. Eso no se lo va a devolver nadie. No lo devuelve nadie. De España. Entonces, está afectando y mucho a este tipo de procedimientos. Por supuesto, los procedimientos penales también afectan mucho. Y, yo me refiero a lógicamente, es que yo preguntaba específicamente por la rebaja de condena en caso de dilación indebida. Sí, que es que la gente tiene que saberlo, que cuando el juzgado va lento, encima el que te ha robado en casa, le dicen que le bajan la pena porque el juzgado ha tardado. ¿Dónde está la tutela judicial? ¿Podríamos llegar a que ocurrieran, David, pregunta, no quiero irme, estaba pensando incluso en casos de terrorismo de hace ya algunos años, ¿no? O casos de delincuentes, tengo un caso sobre narcotráfico en la cabeza de hace muchos años, de un par de jueces de la Audiencia Nacional, quien sea viejo y recuérdeme, se acordará de cómo, de repente había un juez, o hubo varios jueces que se despistaban y cuando abrieron un cajón, leche, ya estaban prescritos. En este caso no es mala fe, sino que bueno, pues ha sido una circunstancia sobrevenida. ¿Esto podría ocurrir? A ver, para eso están los letrados. Los letrados tenemos que estar ojo visor de que no se nos prescriban los abogados dicen. Claro, ahí la carga nos va a repercutir a nosotros. Pero sí que es cierto que puede ocurrir que hay asuntos que prescriban con la lentitud de la justicia. No es la primera vez que ocurre. No es la primera vez. No sé si quieres añadir algo, Almudena, y si no le doy la palabra a Cristiano. Yo creo que el problema de nuestra justicia lo sabemos desde hace tiempo. Es algo que posiblemente hace falta una actuación integral. Yo creo que David lo ha explicado muy bien. No podemos ir parcheando donde haya problemas y donde generemos una huelga que es legítima, que tiene su derecho, pero ¿cuántas personas se han visto afectadas por esta huelga? Habláis del número de 475.000 procedimientos, pero ¿cuánta gente ha ido a un juzgado? Muchos letrados que conozco se tienen que trasladar dentro del territorio nacional para acudir a un juzgado para que luego no se celebre un juicio. No, para que les digan media hora antes, y esto hemos hablado de ello, que no hay juicio. Claro, pero porque además que no tienes que avisar si vas a hacer huelga. O sea, tú no tienes que avisar si vas a hacer huelga, ¿no? Porque la gente ya no está denunciando los delitos. Sí, si lo sabes mejor que yo, prefiero que lo expliques. David. Yo hago los proyectos de un sindicato de una gran empresa de este país y yo hago proyectos en toda España. Entonces, el último que he tenido es en Vitoria, concretamente. Y entonces yo llamo por teléfono a Vitoria, oiga, el secretario está de huelga. No le sé decir, no le puedo decir. Yo entiendo que la persona que me coge el teléfono, no, mire, es que tengo juicio mañana y yo tengo que coger un avión, tengo que desplazarme en coche, en este caso en coche, ¿no? Y tengo que ir a Vitoria, yo que soy de Madrid. Pues mire, no lo sé, no le puedo decir, o sea, no le puedo decir. Entonces, ahí va David a Vitoria, se presenta en Vitoria, subo a la oficina judicial y me dicen, el juicio se suspende, pero han tenido la deferencia, porque la empresa para la que, o sea, los trabajadores que yo dirijo son de una empresa pública, han tenido la deferencia de avisar al abogado del Estado. O sea, el abogado del Estado sí está avisado de que no hay ese día vista, de que no vaya, pero yo que vengo desde Madrid, pues me he pasado por Vitoria, encantadísimo, porque me he tomado un pincho, pero que me he dado el paseo para desayunar en Vitoria y volver a Madrid. Pero ya había escuchado casos similares y creo que esto se ha dado mucho durante este periodo. Y yo entiendo el derecho a la huelga de los letrados y entiendo, pero la situación caótica de nuestra justicia viene de mucho atrás. Entonces, cualquiera que hayamos tenido por algún motivo u otro que acercarnos, y hablabais de las diferencias entre los diferentes juzgados de provincia, yo
vamos, pocos juzgados he visto, conozco la situación de Plaza Castilla en Madrid, cuando entrabas en despachos y veías pilas y pilas de expedientes. Pero mira, igual que os digo esto, os tengo que decir una cosa que no sería justo, ¿eh? O sea, igual que me desplazo a Vitoria y se ha suspendido un juicio por motivo de una huelga y nadie me quería decir si estaba el secretario o no, si se iba a celebrar o no, también os puedo decir lo contrario. Es decir, yo he recibido llamadas de juzgados diciéndome, oiga, letrado, no hablo de la huelga, sino del día del ordinario. Letrado, mire, no venga porque su señora se ha puesto malo o porque el letrado acaba de llamarle de lo contrario, que no puede venir porque ha tenido un accidente el día anterior. Es decir, esto también ocurre, menos, pero ocurre. Sí, pero fíjate, yo creo que en la justicia hay un problema también, aparte de lo que habéis puesto sobre la mesa o los salarios, y es que siempre ha habido una falta de recursos tremenda por parte de todos los gobiernos hacia la justicia. Yo nunca he podido es lo que yo entender creo eso. que tiene mucho que ver con el colapso judicial que sufrimos independientemente de que haya huelga o no. Posiblemente hagan falta más juzgados, posiblemente hagan falta más profesionales, posiblemente haga falta más de todo y a lo mejor lo que hay que cerrarles el chiringuito a Irene Montero y destinar todo ese dinero a la justicia. Hay una cosa, que al final es algo que sí que nos afecta. Hay una cosa que es muy clara, es decir, el índice exponencial no solo de delitos, sino de cuestiones ordinarias, pues demandas de todo tipo, no es el mismo que el de los años 90. No tiene nada que ver. Si nos vamos al plano penal, los delitos han evolucionado muchísimo. Antes no existía el ciberdelincuente y ahora existe. Cuestiones estafas de red que ahora no existen. Los juzgados no están preparados para eso. Ha pasado una pandemia y hay que decir la verdad. Es decir, que los juzgados han podido celebrar juicios, muchos de ellos, inventándose la videoconferencia. Digo inventándose porque muchas veces el juez llevaba su ordenador para poder conectarse por eso digo, es falta de recursos también. Claro, entonces, el problema de la justicia es la falta de dinero, la falta de recursos y la falta de personal. Si hiciéramos un mapa de lo que es la justicia, cuanto más al sur funciona peor y cuanto más al norte funciona mejor. Fíjate, es decir, cuanto más dinero hay o cuanto más dinero se le inyecta, mucho mejor. Pero fíjate, ¿qué nos han hecho que todo el mundo tiene claro que el dinero público hay que invertirlo en sanidad y en educación? Y nadie tiene claro que hay que invertirlo en justicia, que es justo un tema que además no puedes delegar en nadie, que es propio del Estado. Cuento una cosa y termino. Cuando instalaron el SNET, cuando instalaron el famoso SNET, que es el sistema judicial que tenemos los abogados para comunicarnos con el tribunal por Internet, era muy gracioso porque dice, bueno, el SNET qué maravilla, lo hemos informatizado todo. Entonces ocurrían dos cosas. La primera, el SNET tú lo tenías en tu ordenador porque tenías el último ordenador o el último grito con el último tal, pero el funcionario no tenía. Exacto. Porque el ordenador de justicia era un ordenador del Pleistoceno, lo cual no funcionaba. Y luego ocurrió otra cosa, papel cero. Te decían, no, ya papel nada, no vamos a usar papel porque ya todo por el SNET. Y lo que ocurría era que tú presentabas una demanda, bueno, ocurría y sigue ocurriendo en la actualidad, tú presentabas una demanda por Internet, por tu sistema, y a los 5 días recibías una comunicación del juzgado diciendo, letrado, me tiene usted que presentar 5 copias de la demanda que ha presentado. En papel. Entonces, lo de papel cero, pues tampoco fue posible. De los hermanos más. La parte contratante, la primera parte. Bermejo, usted es empresario. Esto supongo que habrá tenido también una afectación especial pues en multitud de cosas que tienen que ver con la empresa, desde procesos concursales, etcétera, etcétera. Son preguntas que yo me hago. Ahora que me hace usted esa pregunta. Bueno, yo... genéricas, para que usted tire por donde quiera, hombre. Yo de hecho he sufrido esos retrasos porque, bueno, yo es que denunciamos, mis socios denunciamos a un antiguo socio nuestro por robar dinero de la empresa. Esto fue hace ya casi 3 años. Y todavía están en instrucción. O sea, imagínese usted. Todavía está ¿Qué quiere decir? ¿Que les han admitido a trámite la denuncia o la querella? No, o sea, la instrucción quiere decir, sí, que se ha admitido a trámite, que ya hay un fiscal que ha dicho que hay evidencias pero que no ha llevado al juicio oral, quiere usted decir. Y no, está en fase de instrucción. En la instrucción es la investigación y la toma de declaración de los testigos. Y ya le digo, casi 3 años. Casi bueno, 3 años. Dentro de 6 o 7 tienen sentencia. Y yo, hombre, supongo que esto habrá tenido algo que ver. Don David, ¿cuántos letrados de estos hay en toda España, más o menos? Uy, una barbaridad. Es decir, ten en cuenta que... ¿Cuántos juzgados hay en toda España? Es que no solo son los letrados de la Administración de Justicia de los juzgados, hay letrados en otros sitios, como en el Consejo General del Poder Judicial o en los TSJs. Pues no sé, tiene que haber el orden de entre 5 y 8.000 letrados. Vamos a poner 8.000. Por decir un número, lo digo al aire.
multiplique. Les han subido 430 euros al mes, 430, 450. Sí, eso por 14, porque supongo que son 14 pagas. Pero si a mí lo de que les suban o no el No, pero no me parece mal hacer números. A ver esto cuánto cuesta. Estamos hablando de que han llegado a un acuerdo que supone 50 millones de euros al año. Más es decir, la décima parte del presupuesto de Irene Montero. Más o menos. Hacer campañas de señoras rellenitas en las playas. Más o menos, 50 millones. Arriba abajo. Te iba a gustar al final. En la Administración de Justicia, digamos lo que es los medios, dependen, creo, de las comunidades autónomas, ¿no? Depende de qué comunidad autónoma, no todas. Depende de, bueno, algunas. No todas. Entonces, por ejemplo... es el edificio. Por ejemplo, la... Depende, en País Vasco, por ejemplo, sí, en Cataluña sí, claro. Depende de dónde estén transferidas. Por ejemplo, aquí en Madrid sí, ¿no? Aquí en Madrid sí. Los edificios, no el personal. El personal no. O sea, aquí el edificio, lo que es la sede judicial, depende de la Comunidad de Madrid. El personal, ¿a dónde queremos llegar con esto? Lo que quiero decir, o sea, el personal, vale, no depende, le pagan el Estado, ¿no? Es lo que me quiere decir usted. Vale. Pero, por ejemplo, el ordenador ese del Pleistoceno, ¿ese quién lo compra? Eso en teoría el Ministerio de Justicia, es decir, depende si la transferencia no está transferida. El mantenimiento de edificios. Aquí. A ver, en Madrid, es como los colegios. En Madrid es el Ministerio de Justicia. Claro. O sea, en los edificios de... Claro. O sea la comunidad Madrid autónoma solo pone Madrid los edificios. Solo pone el cascarón. Igual que el colegio. Y lo mantiene. O sea, lo pone el cascarón que lo mantiene. Y los medios materiales dependen del gobierno central, del ministerio. O sea, los ordenadores, los lapiceros... Sí, que te puedes enredar contra Ayuso, tienes que con la ganas. Por ejemplo, LesNet, que es el programa informático que usan, bueno, usan Minerva y otros más, pero el LesNet, que es como educación, que habitualmente está, ese, por ejemplo, le tiene Madrid, pero si te vas al País Vasco no usa LesNet, tampoco lo usa Cataluña, es decir, tienen un sistema propio, y eso lo paga, en este caso, el País Vasco. LesNet lo pagamos todos, pero es de la Comunidad Autónoma del País Vasco. LesNet lo desarrolló, entonces, el Estado. El Ministerio de Justicia, sí. Vale. Y luego, la Comunidad Autónoma que tiene transferida las competencias de justicia, pongo el ejemplo pues, que es el más palpable, el del País Vasco o de Cataluña, ellos tienen su propio sistema, que, ojo, para los abogados que practicamos en toda España, francamente es una putada, comparando la expresión. Porque tienes que tener 17 sistemas. ¿A dónde quería usted llegar con esto, Bermejo? Porque tengo la sensación de que no ha acabado de rematar. No, lo que quiero es que... Quería culpar a Ayuso de los ordenadores. Bueno, pero no lo interpretes tú, eso es un juicio eso es un juicio de valor que haces tú y ya está. Yo a Isabel la culpo de muchas cosas, de esta pues... Pero no de estas. Por eso estaba preguntando aquí al usuario, para saber... al abogado. Porque te puedo garantizar que sí. Te puedo decir que... No, el usuario de verdad. Si me dice que depende no de ella, sino de la Comunidad de Madrid, entonces sí que la reparto... Estamos hablando de edificios. De hecho, creo que recientemente se ha anunciado que se retoma el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que, por cierto, el proyecto en sí, independientemente de todo el revuelo que hubo alrededor, me parece un proyecto interesante el tener en un sitio concentrado... Pues es una maravilla. Los juzgados, claro, quiere decir... Pero justo porque la competencia es justo lo que es poner el edificio, como en el caso de los colegios. O sea, que es al final los colegios en cierto modo, mantenimiento y todo eso lo lleva a ayuntamientos, que la Comunidad de Madrid lleva ahí ya la competencia de educación como tal. Tenemos un momento que me ha hecho usted una pregunta de concursos... Sí, pero se me ha ido usted por otro lado. No, en cierta medida me ha contestado usted, por eso no le he dado más el coñazo. Me ha contestado usted porque ha ido de lo general a lo particular. Me ha explicado un caso suyo personal. Me vale porque su caso con un socio que le roba dinero o no, vaya usted a saber, a los otros socios de la empresa, pues seguro que hay cientos o que hay miles de casos como eso. Procedimientos concursales, pues me imagino, porque esto también tendrá que ver no solamente con lo civil y con lo penal, David, tendrá que ver con los juzgados de lo mercantil. Bueno, y con lo civil. Cuando hablamos de procedimientos concursales, a mí me gusta diferenciar dos tipos de procedimientos concursales. El procedimiento concursal propiamente dicho, que se genera y nace en la empresa, y el procedimiento concursal que genera y nace en las familias, o nace en la persona física. Son distintos y van todos a la vía civil, salvo el de la empresa que va a mercantil, pero que es civil. O sea, en España no existe la jurisdicción mercantil propiamente dicha, existe la jurisdicción civil y dentro de la civil está mercantil. Entonces, bueno,
bueno, pues se han disparado. El chorizo puede ir además para adelante y entonces es penal. Si se declarase culpable un concurso de acreedores, tanto de persona física como de persona jurídica, lógicamente pues el Ministerio Fiscal actuaría y se convertiría o habría alguna diligencia penal. Sí que es cierto, y ese dato sí que más o menos le tengo, que en el cierre de diciembre se han incrementado los concursos de acreedores en 22.000, que es mucho. Es una Pero hay otro tema, fíjate, mucho más prosaico. 2 minutos y nos vamos a publicidad. Una separación o un divorcio matrimonial, que hay juzgados que están tardando meses en dictar medidas provisionales. No, lo de custodias que decía David, la unidad familiar sigue conviviendo eso. junta hasta que tienen esas medidas provisionales. Eso es una barbaridad. Es sangrante, eso es sangrante. Es que me parece tremendo. Eso sí que afecta al común de los mortales. Y además genera, a mí la lentitud de los tribunales de veces que se me ha cargado acuerdos. Es decir, acuerdos que yo tenía se me han roto. Porque se ha prolongado la convivencia. Claro, sobre todo en divorcios que la cosa es como muy caliente. Decir, bueno, pues venga, tenemos el acuerdo, vamos a firmarlo. Y a mí se me ha descalabrado el acuerdo por la lentitud. Venga, si queréis añadir algo, y si no nos vamos a publicidad, y a la vuelta hablamos de Marlaska. Algo que rematar acerca del patético estado de la justicia. La justicia lenta no es justicia. No lo había oído yo nunca, pero le voy a decir otra que le va a gustar tanto como esa o más. La justicia es esa curiosa tela de araña que atrapa a los mosquitos y deja pasar a los moscardones. En muchos casos. Publicidad y volvemos enseguida. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com.